Hola traders, toca hablar de futuros, así que ven, que vamos a hablar de un patrón interesante. 1, 2, 3, caída, chucuchú, vuelta, al 1, 2, 3. Así que vamos a hablar de ese patrón interesante, al final un doble, un triple suelo, que se pierde con fuerza, y si hay opciones o no de reingreso a la zona, y qué tenemos que ver para localizar primero esa caída y esa subida y acompañar el precio, como suelo decir. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bueno, traders, bienvenidos, bienvenidas. Como siempre te digo, suscríbete al canal, recomiéndaselo a cualquier trader y amigo y amiga que creas que le pueda interesar y déjame en los comentarios que quieras de este vídeo o de cualquier otro o de cualquier cosa que quieras que hable de trading, de mis acciones, de las penny stocks y de mis futuros, de mi Nasdaq y de mi petróleo. Vamos a ir a la parte... Bueno, estas son las estadísticas de esta semana, que está yendo muy bien, con 3 días positivos, unos 700 y 800 2 días y 1300 el otro. Los 3 días en verde, muy bien. Mi problema son los días rojos, gestionar esos. Como siempre digo, cada uno tiene que ver sus debilidades y luchar para que no sean debilidades, sino que sea un aspecto más y fomentar lo fuerte. Y lo fuerte, por ejemplo, en mí, pues son los cortos y hoy vamos a ver algo de eso. Y acompañar al precio, porque soy un poco scalper, ¿no? En el sentido de los futuros. Hoy han sido pocos trades, 10. Vamos a ver el día, que siempre aquí lo localizo mal. Ahí lo tenéis, el día 8 del 11. 10 trades, ¿vale? Con 2 contratos siempre en cada entrada. Seguiré bastante tiempo así. Antes que añadir más lote y por supuesto disminuirlo para nada, porque con el mismo esfuerzo vas añadiendo contratos y vas añadiendo potencial, ¿no? Vamos a ver este trade de 600 dólares, que al final son solo 30 ticks, pero lo tenéis aquí, de 76.21 a 91. Perdón por la tos, siempre os lo digo, aunque últimamente no ha aparecido y eso que estoy resfriado. Y no lo edito porque vamos del tirón, a lo importante, ¿no? Al análisis y hablar de trading. Es un corto muy bonito, lo vamos a ver. Y me fastidió, luego aquí tenemos el NQ con una pérdida y una ganancia. Y me fastidió esto, esta pérdida de 300 y de 280 me fastidió porque otras veces son al alza, el largo, no quiere decir que me cueste más el largo, aunque yo considero que sí. O veo mejor los cortos, o soy más fuerte en los cortos, da igual. El tema es que este largo a mí otras veces me ha salido del tirón, ¿no? Es decir, podía haber hecho unos 50, unos 30, 40 ticks o 60, perdón, o 600 o 800 dólares, ¿no? Porque voy con 2 contratos. Y lo fallé. Sin embargo, luego, como veis, me empeciné. No me empeciné, es que era la dirección del mercado, ¿no? Y estuvo complicado. El momento de entrada estuvo un poco complicado, vamos a verlo y prácticamente no pude sacar mucho, solo 60 dólares. Sí que me terminó de cerrar el día, porque este día yo lo cerré con 800, ¿vale? A ver, lo tengo en la otra pantalla, sí, 800 poco, 820, bueno, lo habéis visto en las redes y da igual, al final me hizo el día. También curioso que, menos esos que son del 7, fijaros que básicamente los dos trades del petróleo fue lo que más me ha corrido, 600 y 600, ¿vale? Alguno del Nasdaq potente, controlando la pérdida, y pues interesante, ¿no? Esas estadísticas que tenéis aquí. No sé si aquí está el trade de arriba y abajo. En fin, como son muchas informaciones ya. O fue de la semana anterior. Pero bueno, la semana va muy bien. No me gusta la media ganadora y la media perdedora. Me gusta distanciar más, lógicamente. Cuando ganas que cuando pierdes. Va un 56%, que no está mal. Este día que estoy hablando, los 10 trades han sido un 50%, 5 ganadores y 5 perdedores, ¿vale? Aquí van 53 trades en la semana, unos 16 trades de media, 17 al día, van 3 días de la semana. Bueno, no está mal. El máximo drawdown de 1400, algo potente, pero dentro de mi estilo de trading, ¿no? Aquí lo tenemos toda la estadística y esto es por horas, ¿vale? Por tramo horario, fijaros.
antes de sesión y fijaros que no opero prácticamente porque tienes el día hecho, ¿no? Y esa hora de 12 a 2 pues es interesante. Esto viene bien para fomentar un poco dónde fortalecer, ¿no? Fijaros que hay que rachas también positivas, en fin, eso de la semana. Lo importante ha sido estos 10 trades y vamos a hablar de ello. Todos conocemos el doble o el triple suelo, ¿vale? Incluso más que eso, una zona, más que doble triple suelo, podemos hablar del múltiple bottom o del múltiple soporte, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver. También pasa en el doble y el triple suelos. Me gusta cuando tenemos así este patrón y luego en menos tiempo llegamos aquí y cae abajo, ¿vale? Y esta amplitud es menor que la anterior. Eso me gusta mucho, aunque hoy vamos a ver sobre todo esto, ¿no? Y vamos a ver diferentes cosas, cómo actúa el volumen en el petróleo. Para mí el volumen es muy importante, en el Nasdaq muchísimo menos, es más indomable, como sabemos, más volátil, me gusta mucho porque paga muy rápido y donde hay dinero pues quiero estar, ¿no? Pero es mucho más sensible al volumen el CL, ¿no? El petróleo. Y cómo actúa aquí el precio, y no solo el precio, sino el volumen, la acción del precio, ¿vale? Y sobre todo con el volumen y cómo actúa arriba y en las últimas zonas, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo nos actúa ahí? Eso es lo que tenemos que analizar, porque en el petróleo, en los futuros, cuando vemos un rango, una caja lateral y estén pasando cosas abajo, van a pasar cosas al alza o a la baja. Y lo importante es sumarse en el momento correcto. Y puede ser que te sumes aquí pensando que vas a ir al alza y, perdón, que te sumes aquí pensando que va a ir al alza porque tiene ya varios toques y al final fijaros lo que pasa y este tramo de aquí te puede comer tu stop. Entonces el momento de entrada también es oportuno y lógicamente con los diferentes time frames de 5 minutos, de 15 minutos, de una hora, tendencias mayores, vaya letra tengo hoy, ver qué dirección vamos a escoger, porque esto se trata simplemente de escoger la dirección. Yo no soy de movimientos muy largos, aunque me salen de 60, 70 puntos en el Nasdaq y 30, 40 y 50 ticks en el petróleo, que son 500 y multiplicado por dos contratos 1000. Y eso para mí ya es largo. No tengo necesidad de buscar grandes movimientos y vamos a verlo aquí. Fijaros, no lo había visto este el día 7. Sí, lo hemos comentado en otro vídeo, lo de los 43 y 18 segundos. Fijaros, 290 y 300, ¿no? Qué velocidad. Pero los de hoy o el día de este vídeo, 5 minutos, 17 y 17, más largo también por la hora que era, las 1 de la tarde. 20 minutos y luego ya cuando hay más movimiento, 2 minutos, 3, 6, 3, 5, 10. Es decir, trades muy cortos, ¿vale? De hecho, la media pues está aquí, la media del trade, vamos a ver, la debe de estar, creo. 8 minutos de media, ¿vale? La media. Y el tren más largo, 23 minutos, ¿vale? Y la media de los perdedores, pues anda igual, lógicamente. Aquí lo he dicho ya abajo. Lo importante es ver cómo actúa el precio arriba y abajo en esa lateralidad, en esos canales o en esos dobles o triples suelos incluso. Pero ¿qué va a pasar después, no? Identificar si vamos a salir al alza o a la baja. Y va a pasar y fuerte en los dos activos, en el NQ y en el CL. Y eso es lo que me gusta estudiar y a veces me da problemas, ¿no? Porque no te puedes anticipar, es bueno confirmar. Y quizá en esos reingresos, en esos... porque aquí saqué esos 600 a la baja y sabía que podíamos tener el patrón que os voy a mostrar, pues lo sabía, ¿no? Porque no a ciencia cierta, porque esto es trading, ¿no? No es ciencia cierta, es trading. Pero al final pues se produjo, ¿no? Por la experiencia y porque es un patrón y porque todos pensamos lo mismo, el mercado piensa lo mismo y sucede así, eso es lo que os voy a enseñar. Y se trata de acompañar al precio, ¿vale? Aquí lo pongo a la baja y a la alza, yo hago eso mucho, lo habéis visto en algún vídeo y hoy este es uno de mis típicos patrones para hacerlo y digamos en largo, ¿no? Con largo recorrido, porque hay bastantes ticks, puede haber unos 30 o 50, ya letra, unos 30 o 50 ticks al alza y a la baja. Entonces puedes sacar 80 o 100 ticks en cuestión de minutos.
Vamos a ir al gráfico, lo tenemos aquí. Este es el CL, siempre lo analizo aquí en TradingView, muchísimo mejor para pintar. Vamos a que vuelva el gráfico y activarlo. Y está claro ya lo que veis, ¿no? Esto es ese triple y esto es el 1 minuto. En 5 minutos lo veremos diferente, ¿no? Y más junto todo. Fijaros, podemos ir trazando ya líneas. Donde el precio actúa, una línea que clavamos. ¿Vale? La voy a poner en negro, que me gusta a mí más. O más gordita, especie de canal, podríamos ver. Y prácticamente ahí, esas zonas de arriba, ¿no? Vale, este es el anterior, el de las 12:30, esa caída, ¿no? Y ahora vamos a trazar otra línea aquí. Verdaderamente en los mínimos prácticamente. ¿Vale? Seguramente esta zona de influencia del precio lo va a ser en un futuro, prácticamente. Por ejemplo, fijaros, ahí se ha clavado y esta también, aquí. Fijaros cómo cae y reingresa, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esos reingresos. Aquí vemos casi lo mismo, un toque, 2, 3 toques, toque, caída y reingreso. Eso es lo que vamos a mostrar y lo que fueron mis trades. Fijaros esa línea cómo ha funcionado ahí. Seguramente a la izquierda estas líneas van a funcionar, ni lo he mirado. Pero tiene que haber actuación del precio. Fijaros aquí un poquito, sin llegar a clavarla. Y fijaros aquí como también, por ejemplo, la clava y esta tercera que hemos puesto, como la clava. Es muy importante también tener los gráficos analizados. Yo no los analizo tanto porque me basta un poco con ver la tendencia de fondo, el gráfico más amplio, 15, 30, 1 hora, mucho más que el diario, incluso también el 4 horas. El diario para mí influye, pero me influye mucho más el 4, el 1, el media, que también lo suelo mirar, y el 15. Y por supuesto actúo y ejecuto en el 5 y en 1 minuto. Fijaros, mi entrada fue a las 13:36, ¿vale? A la baja, a las 13:36. A ver, miércoles, aquí lo tenemos. ¿Vale? Yo ya había entrado tarde. Sé que esta zona se podía perder y sobre todo, fijaros esta vela, lo que había dicho arriba y abajo, ¿vale? Fijaros ese volumen, sin ser un super volumen, si es el volumen más alto de los últimos dos máximos, en este también hemos tenido un buen máximo, que fijaros como arriba nos dejó cierta distribución y perdió la zona para reingresar, ¿vale? Pero fijaros que tenemos uno de los, sobre todo, y frente a los dos últimos máximos, frente a este y este, ese volumen y esa vela ahí ya me hacía ver. Y además falta de fuerza para llegar incluso a aquí, bueno, lo llega a clavar, pero denota falta de fuerza, ¿no? Y eso ya lo vi. Digo, bueno, un puntito a favor. Fijaros que dos volúmenes también, y aquí ya, incluso con un mini gap, en gráfico de 1 minuto, fuerza a la baja, ¿vale? Y esas mechas, fuerza a la baja. Vela de rango potente y velón. Y velón. ¿Vale? Para mí muy interesante esta vela. Ese fue mi motivo de entrada a esta vela. ¿Vale? Porque esto es otro patrón en sí, lateralizar, ni siquiera tiene fuerza para intentar cruzar la mitad de la vela, y yo un poquito tarde, a las 6:36, me uní, justo en la caída de la zona, ¿vale? Fijaros, en 70 y... ¿Dónde lo tenemos? 76:21. Pues me uní aquí, ¿vale? Justo ahí. Perdiendo ya la zona, porque esta vela ya me confirmaba que se perdía esa zona de ahí, ¿vale? Y esta zona grande, ese triple suelo, más bien ese triple soporte, o más, que bueno, triple en este caso, ¿vale? O doble y perdido rápidamente aquí, el 1, 2, 3, fuerza, continuación, me hizo salir en 75,91 a las 13:57. Fijaros, justo. Además dejé, lo explicaré en otro vídeo, porque merece una explicación, por qué dejé la orden ahí, ¿vale? 75,91. Y además es que yo no la, creo que estaba por la cocina o haciendo algo, hora de comer,
Dejé el petróleo, sí me gusta dejar las órdenes mucho más que en el Nasdaq, ¿no? Y se vendió. Luego en otro vídeo lo voy a explicar. Creo que merece también ahí otro vídeo por esta vela y por qué esa proyección. Pero esto era fuerza bajista y esto era continuidad, porque ni siquiera se llegaba a esa vela y al final aquí se empieza a perder con fuerza. Igual que hemos tenido ese gran volumen en un minuto, tuvimos un gran volumen en un minuto en un impulso o en una zona de resistencia clara. Tenemos este gran volumen con esta mecha. Esta vela me gusta porque a veces o nos va a salir al alza o nos va a salir a la baja. Dirá, claro, no puede pasar una de las dos cosas, ¿no? Porque al final lateraliza y también termina saliendo al alza o a la baja. Pero estas velas son muy bonitas porque a veces se empiezan a cubrir abajo y aquí podía pegar una continuidad a la bajada tremenda. Y fijaros que también incluso yo en ese momento también lo pensaba. Me tracé esta línea y pensaba que podía trazar al final mínimos decrecientes, ¿no? En tendencia bajista y pegar otro mínimo aquí más abajo. Pero fijaros, sin mucha fuerza, el precio va levantando, va levantando, va levantando. Y aquí de nuevo me engañó, ¿vale? Y aquí tuve esas entradas negativas en toda esta zona. ¿Por qué una zona lateral? Y las zonas laterales a mí son las que me matan. Luego intento sacar al alza o a la baja, ¿no? Pero las zonas laterales son las que hay que tener mucho cuidado porque fijaros por aquí, por ejemplo, tenemos 76,27 y aquí más o menos el gráfico está haciendo lo mismo, ya tiene 10, 12 ticks que viene a ser más o menos mi stop, ¿no? Y, y me mató ahí dos entradas, los 300 y los 280 que hemos visto y luego me uní a las 14:20, un poquito ya al final, en 76,32, ¿vale? Prácticamente en el final de esta vela, se estaría terminando esta vela y vi una vela verde potente que me confirmaba el desequilibrio de esta vela, que para mí son también de las más complicadas de identificar, ¿no? Al final dejó volumen en la zona y en una zona más alta, ¿no? Fijaros aquí, impulso, consolidación, impulso y se trabaja todo el rato. Si dejo ahí el cursor, el ratón, fijaros cómo se pierde solo con esta mecha, esa pequeña barrida. Y se trabaja, ¿no? No es un banderín, se trabaja en la zona. Y esta vela para mí me lo confirmaba y había cierto riesgo de nuevo. Tercer trade que podía barrer aquí un poquito y dejarme, pero es que este cierre ya era superior a todas esas velas anteriores, ¿lo veis? A 10 o 12 velas anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ese fue uno de mis motivos de sumarme ahí. Y le clavé pues 32 ticks, que seguramente fueron hasta la zona de la media de 200 o más. A ver, voy a ver qué zona era. Era las y 31, 76, 64. Y 31, 76, 64. ¿Vale? Pues me salí aquí. Fijaros que vino una consolidación. Bueno, al final se pudo haber alargar más, pero yo también dejé el trade porque al final lo que buscaba era el reingreso a la zona. ¿Veis todo lo que os cuento de una manera todavía mejor, sin tanto ruido? Y a ver si el RSI nos decía algo, pero bueno, el RSI yo lo tengo ahí, pero no lo uso tanto. Entonces yo cuando estaba también en mi gráfico de 5 minutos, hice mi entrada en esta zona, me gusta mucho más verla en un minuto, esa lateralidad clara, cuando se pierde, que no se llegaba ni a la mitad de la vela, pues en 5 minutos fijaros. Y la proyección, que luego hablaremos en otro vídeo, de por qué las zonas. Pero está mucho más claro el toque, 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 fuerza bajista y rechazo. Y aquí no se termina de ver un gran rechazo, pero sin embargo, en volumen. En un minuto sí vimos volumen. Y aquí que vemos mucho mejor que he dicho, bueno, iba subiendo. Pues fijaros. Una vela potente, ¿no? Con un cierre bastante superior a este y al final pues se confirma. Aquí se intenta barrer. Esta vela sí era bastante interesante,
pero no me gustó mucho el volumen, aunque esto es una vela que tiene bueno, la entrada fue aquí. Esta fue la vela que ya me supuso mi salida, y fijaros luego también cómo bajo abajo, ¿no? ¿Vale? Porque yo me uní a las 2:20. No, yo me uní en toda esta zona, ¿vale? Entre esta y esta, ¿vale? Pero sobre todo por el gráfico de un minuto. Aquí había menos ruido, pero fijaros también esta vela no me gusta nada, pero al final se confirma o se desconfirma con la anterior, pero esta vela a mí no me gustaba nada. Entonces ahí fue mis ratos de dudas y de poder unirme. Lógicamente, con esta vela te unes aquí, fijaros que poco sufres, 76, 17, 10, estás dentro, ¿no? Incluso aquí, esta vela en 5 minutos, bueno, ahí es cuando realmente ya me uní, en los 76, 32. Cuando esta vela de 5 minutos tenemos estas dos mechas que causan rechazo abajo y empezamos a trabajar aquí, pues sabemos que el reingreso ya sí que es probable. Al final se termina yendo muchas veces a la parte alta, muchas, porque otras veces se toca y cae. Al final tienes que ir controlando un poco el trade. Para mí el trade, uno de mis favoritos es este. Esos soportes que se pierden, acompaño al precio y veo si hay giro al alza. Y luego incluso lo que hago también muchas veces es darle más potencia a la baja, ¿vale? Al final, como veis, el 5 minutos, interesante. Y esto pues lo vemos mucho, lo hemos visto también más adelante. Fijaros aquí también, aquí se pierde, por ejemplo, el 5 minutos, ¿vale? Y se pierde y no se reingresa a la zona. Al final tenemos que estar a la acción del precio y a esos mínimos que hemos visto. Aquí, por ejemplo, también un doble soporte y al final, bueno, aquí sí que va a entrar la acción del precio y podemos ir a la zona. Y fijaros, pues si entras en esta zona y le pegas continuidad a la baja, pues 75, 25, bueno, 25 ticks, y aquí ahora habría que ver más cosas, pero imagina una entrada aquí, porque todas estas mechas, esta vela, si cierra encima y con fuerza, pues podría ser una entrada. Y 75, 20, pues nos puede llevar otros 25 ticks. Y es más o menos el movimiento que yo hice, pero lo que pasa es que en este pues lo vi bastante más claro, ¿no? En un minuto teníamos cosas muy interesantes y abajo esos mínimos. Por eso ahí hemos visto que no se hizo el giro, pero fijaros, al final funciona muy bien el volumen en el petróleo, ¿no? Esa absorción, ¿no? Esa compra institucional, profesional fuerte, abajo. Y aquí también la vemos muchas veces más clara. Para mí fue el detonante de que ese máximo se iban a perder esta línea de aquí y se iba a retestear esta de aquí. Y ahí estaba la clave, ¿no? En de nuevo hacer soporte y volver o caer. Pero esta vela, acompañado de todo esto, ¿vale? Es lo que me dio. Yo aquí no estaba presente, abrí justo las pantallas aquí, entonces pues fue un buen escenario en bandeja. Si yo hubiera estado mirando todo aquí, pues seguramente yo a lo mejor yo hubiera abierto un corto aquí. En 76.80 a 76.56 y seguramente me hubiera llevado un festín. Porque a mí lo que me gusta es vela sobre vela. Yo no le doy cancha cuando voy en mucha ganancia a las velas. Es decir, aquí vela sobre vela. Si yo estoy dentro de esta vela, dejo que se ejecute esa vela. Depende del beneficio que lleve. Dejo que se ejecute esa vela. Muchas veces pongo mi stop en la mitad de la vela y otras veces en un tercio, ¿no? Y aquí respeta a las mil maravillas. Es vela sobre vela, como yo llamo. ¿Vale? Si dejas tu stop ahí, que es prácticamente comiéndote la vela, es vela sobre vela. Y en este caso igual, te dejas un tercio y sigues dentro hasta este tirón de aquí, ¿vale? Y en este caso aquí te la comes, pero ya ¿qué pasa? Que has rebotado. Gestionar las salidas también es complicado. Yo como soy muy scalper, la gestiono rápida y a veces, pues como aquí, pero ya te digo que aquí es que mi trade era ese. Era la proyección que ya analizaremos en otro vídeo y, y el reingreso a esta zona, ¿vale? Pero sobre todo eso, los 76-60 de toda esa zona importante y esta y esta y esta, que es todavía importante, que fue un poco por encima mi salida. Así que queda un poquito claro, hemos visto cosas de volumen muy importantes, esos canales, y al final pasan cosas. Y no hay que, igual que aquí, esperé un buen momento, aquí no me salió del todo bien, pero fijaros qué volatilidad hubo, por eso me saco sobre todo por esta vela. De hecho, fijaros, ahí tengo yo un stop a las, sí, a las y 15 o por aquí, pues aquí, en esta barrida abajo. ¿Veis? Ahí me sacó.
ahí me sacó. Y esta lateralidad, esta de aquí y esta de aquí, te pueden matar. Pero sobre todo esta y esta es diferente a esta, porque esta es una calma tensa, eso de calma chicha que se dice, ¿no? Una calma tensa a continuidad. Esto tenía esa continuidad. Aquí todavía puede decir qué va a pasar, vamos a ver señales, ese volumen, tal, canal lateral, pero aquí yo lo veo más claro porque es continuidad. Y aquí todavía no hablábamos de una gran continuidad ni teníamos unas señales muy fuertes, aunque esta vela era muy buena y se estaba confirmando. Pero ya os digo que estas velas a veces se cubren rápido a la baja y otras veces también hay un mero rebote y caen también con mucha más fuerza. Hay que tenerlo en cuenta. Así que fantástico ese día, esa semana en el petróleo, ese patrón. Hablaremos de esto que ha pasado aquí en otro vídeo porque merece la pena verlo. Os juntaré más información para otras veces y me apunto el día en el que sucedió. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias. Check the mic and make sure it sound right, boys.